profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y le transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, esta rúbrica valora si el docente está atento y es sensible a las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Está ampliamente demostrado que crear un clima amable, de respeto y calidez en el aula es clave para asegurar el bienestar de los estudiantes y favorecer su aprendizaje. Entonces, esta rúbrica evalúa en qué medida los profesores promovemos ese respeto en el aula, considerando que somos un referente o modelo a seguir para nuestros estudiantes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales que se recoge en ella es si nosotros les damos un trato respetuoso y consideramos la perspectiva de los estudiantes. Pero, ¿qué significa dar un trato respetuoso? Como docentes, sabemos que debemos evitar mostrar cualquier tipo de manifestación, sea verbal o no verbal, que pueda exponer a los estudiantes a una situación de menoscabo o burla. Por ejemplo, evitamos usar la ironía de manera hiriente, el insulto y el trato despectivo. Para dirigirnos a nuestros estudiantes, siempre debemos usar un lenguaje respetuoso. Y cuando notamos que los niños y niñas se pierden el respeto, intervenimos para ayudarlos a comprender que esa no es una forma adecuada de relacionarse. No es una opción faltar el respeto al compañero, les decimos, por ejemplo. Entonces, el profesor, al tratar con respeto a los estudiantes e intervenir cuando se falta el respeto entre ellos, les ofrece un modelo positivo de comportamiento. Como formador, todo profesor debe ser capaz de mostrar ese nivel básico en el aula. Adicionalmente, los profesores destacados no solo son respetuosos en el sentido anterior, sino que permanentemente incorporan un nivel de respeto o atención a las particularidades y perspectivas de los estudiantes. Es decir, los consideran como actores con intereses, ritmos e ideas propias que se incorporan dentro de la dinámica del salón como válidas. A esto la rúbrica se denomina consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Pero, ¿cómo se manifiesta esta consideración a la perspectiva del estudiante? Por ejemplo, si los estudiantes proponen una forma alternativa de desarrollar una actividad, el docente la escucha con respeto y trata de incorporarla como una opción válida, siempre que sea posible. De no ser posible, dialoga con ellos para reflexionar por qué no lo es. Otro ejemplo es que el docente invita a los niños a realizar las actividades, no las impone, respeta sus ritmos. Por ejemplo, no corta abruptamente la actividad cuando se acabe el tiempo programado, sino que adapta la extensión según el avance y el ritmo de los niños. Da tiempo suficiente para que intervengan, para que se expresen y para que concluyan su trabajo, o al menos les ofrece que habrá un momento posterior para retomar y concluir. Otro aspecto relacionado al clima del aula que se valora en esta rúbrica es la cordialidad y calidez que muestra el docente, que contribuye a que los niños se sientan a gusto en la sesión. Por ejemplo, como docente me pongo a la altura del estudiante para comentarle algo sobre su trabajo. Lo miro a los ojos cuando me habla, lo trato de forma amable, reconozco su esfuerzo y logros, llamo a los niños por su nombre, les sonrío y me río con ellos si sucede algo divertido. Estas muestras de proximidad, claro está, deben ser respetuosas de la cultura, edades y características de los niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, si empleamos el humor en el salón de clases, lo hacemos con cuidado de no afectar la imagen de los estudiantes, de no propiciar la burla, el bullying, la falta de respeto. Algunas manifestaciones de afecto pueden ser apropiadas con niños pequeños y, en cambio, con adolescentes o jóvenes pueden no serlo. Por otro lado, el uso de formas cordiales o amables de relacionarse, como pedir por favor, agradecer, etc., cuando son modeladas por el propio docente, favorecen también la creación de un clima amable en el aula. Finalmente, el tercer aspecto que se valora en la rúbrica es la comprensión y empatía que muestra el docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. ¿Qué significa mostrar empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tratar de entender cómo se puede estar sintiendo otra persona. Por ejemplo, una docente inicial observa que la niña se apega a la madre y se pone a llorar cuando ésta la deja en el salón. La docente se acerca a la niña, se agacha para quedar a su altura y le dice: María, sé que estás triste porque tu mami se ha ido, pero ella va a regresar por ti. Y mientras tanto, yo voy a estar contigo para acompañarte, para que no te sientas sola. La abraza y espera que se calme. Y durante los primeros minutos permite que la niña esté a su lado, hasta que la niña se siente mejor y vuelve a su lugar. Acogemos las necesidades físicas o afectivas, ya sea de manera verbal, a través de un comentario, o no verbal, a través de acciones como un abrazo o una palmada en el hombro, demostrando estar atentos a lo que le sucede y conectados con sus necesidades. Ello no necesariamente implica que siempre debemos acceder al pedido del niño. Por ejemplo, un niño quiere tomar un cuento que está leyendo otro niño y muestra enojo cuando no lo obtiene. El docente nota esto y le dice: Pedro, sé que estás enojado porque no puedes leer el cuento ahora. Mientras Luis termina de leerlo, ¿qué te parece si elegimos otro cuento para ti? Con esa intervención, el docente reconoce el sentimiento del niño y le ayuda a pensar en una alternativa, dando atención empática a la situación. En conclusión, propiciamos un ambiente positivo cuando respetamos a nuestros estudiantes y tomamos en cuenta su perspectiva. Asimismo, contribuimos a la creación de un clima amable en el aula si somos cordiales y cálidos y respondemos de forma empática a las necesidades físicas y afectivas que nuestros estudiantes manifiestan. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 5. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.
profesores y profesoras. La rúbrica